Martín, ¿cuál es el primer recuerdo, el de más chico que tenés de tu hermano el Che? Bueno, los recuerdos que tengo en realidad son ya de Buenos Aires, ¿no? O sea, cuando yo llegué a Buenos Aires tenía 5 años. O sea, que los recuerdos de Córdoba, hay algunos medio borrosos, pero no es específicamente de él, sino un poco de la casa donde vivíamos y eso. Pero ya el recuerdo que tengo es, bueno, la cocina, el mate, el calentarle el agua para él. Ese es el primer recuerdo que se me aparece, ¿no? Cuando pienso en él. Te llevaba 15 años. 15 años, sí. Ajá. Sí. Cuando yo llegué, que tenía 5 acá, ella tenía 20. Claro. Así que, bueno, yo estaba estudiando medicina, además viajaba mucho, así que no era muy fácil estar con él. Claro. ¿Y qué relación había, siendo tan grande, era casi paternal, la relación con vos o era de...? No, por suerte no, por suerte era como un amigo más grande, digamos. Y sobre todo como tenía una personalidad así muy, tipo muy jorobón y siempre buscando qué decirte para molestarte. Entonces era como un juego, ¿no? Para él se ve que era una especie de juguete para él yo. Entonces, bueno, íbamos por ahí, me llevaba a ver fútbol o andábamos. Siempre era divertido, o sea, para mí no era ese hermano, viste, mayor que cumplía las veces de padre, ¿no? Que te dije esto. Siempre insistía mucho con el estudio y la lectura, eso ya más adelante, ¿no? Ahí sí, ahí era medio insistente, pero no pesado. ¿De ahí lo de tudito y todazo? Y sí, de ahí viene, pero ya un poco más adelante, porque en la medida que se iba creciendo, ¿no? Entonces nuestras conversaciones iban siendo, digamos, diferentes, cada vez menos de pibe a más grande, y entonces ya eso empieza con una carta. ¿Cómo fue? Y le manda una carta a la vieja y entonces le dice, bueno, mandale un beso a Tudito. Entonces la vieja le pregunta, ¿por qué Tudito? Y bueno, porque Tudito y por pelotudito. Entonces yo ya ahí, cuando él me dice eso, digo, no, yo no me quedo con esa, entonces empiezo a contestarle Tudazo, ¿no? Cada vez que... y de ahí quedó para nosotros. Por eso muchas veces yo digo, cuando yo me encuentro con él como comandante, te puedes imaginar que tenía que quedarme piola. No daba para no Tudazo. se podía, no se podía. Sí. O sea, cuando dejas de verlo porque él empieza a viajar y emprende su gran aventura, digamos, ¿qué edad tenías? Lo que pasa es que él viajó muchísimo. Claro. Incluso con un primo nuestro, ya de entrada se iban por la sierra, caminando, andando. Después de eso, en una bicicleta con motor que hizo 4.000 y pico de kilómetros hasta Santiago del Estero, ya él solo, con un cucholo, un motorcito, pedal y motor, digamos. Después de eso se subió a barcos mercantes de YPF como enfermero, se contrató como enfermero, entonces hizo como 5 viajes para el sur y para Centroamérica. Después de eso la famosa Poderosa con Granado, y ya después en el 53 es ya cuando sale en su último viaje, digamos, claro, que ya no regresa, ¿no? En realidad regresa para ver a Frondizi ya en el 61, pero que no regresa así como familia o claro, demás. O sea que era encontrarse con él, tenerlo era algo bueno, ¿no? Pero no era Además estudiaba de noche, entonces se iba, venía, realmente un tipo muy movedizo. Una familia con mucha movilidad, donde uno de los hijos termina siendo un líder en Cuba, sí, ¿no? Un argentino líder de la revolución en Cuba. Sí. Eso cuando se cristaliza, ¿no? Primero te quería preguntar, ¿cuándo aparece por primera vez el Che, como Che, para la familia? ¿Cuándo escuchan por primera vez ese apodo? Bueno, el tema es que a los argentinos en Centroamérica se les llamaba Che, por el tema nuestro, claro, de hablar de Che, vení, Che. Entonces, el único argentino, entre los 82 que se suben a Granma, en el 26 los cubanos que se habían reunido con Fidel, el único argentino era él. Entonces era el Che. Entonces cuando decían, no, porque el Che tal cosa, el Che tal otra, y como ya se empezó a hacer más importante, ya no había otros Che, no es que otros argentinos eran Che, no, el Che era ese, ¿no?
hasta que después Che Guevara. Incluso las primeras cartas que él, o cosas que él firma después del triunfo de la revolución, lo firma la primera que yo me acuerdo, doctor Ernesto Guevara. Las otras, comandante Ernesto Che Guevara. Ya nada de doctor. Incluso en una carta él escribe, que después te la voy a leer, que le dice bueno, recuerdo haberles escrito otra carta antes que tenía que ver algo con ser médico y con ser soldado. Lo de médico ya no me interesa, soldado tan malo no soy, algo por el estilo, dice, ¿no? Es decir, médico, él entra al 26 a Granma con Fidel y demás como médico. Y al poco tiempo deja de ser médico y es combatiente, y después es el primer comandante que nombra a Fidel en la sierra, antes que los otros, ¿no? Hasta que llega a eso, toda esta aventura de los viajes y sobre todo el gran viaje, digamos, por Latinoamérica, que es lo que lo va convirtiendo en el Che, ¿vos lo ibas siguiendo a través de las cartas que iban llegando? En realidad era como una especie de asamblea, digo, nos juntábamos para escuchar las cartas, ¿no? Claro. Porque él le mandaba más cartas a la vieja que al viejo. Bueno, el viejo ¿mandaba por separado? ¿Eh? ¿No era una para la familia? Por ahí venía una para la familia, pero en general para la vieja, y después mandaba saludos para todos, pero siempre contaba cosas. Entonces las cosas que contaba eran interesantes para todos. Entonces era una lectura un poco social, digamos, no era que... Si era para la vieja, bueno, le pedíamos a ver que la leyera. Ya mi vieja y mi viejo estaban separados y nuestra relación estaba bastante dividida. Hay unos hermanos más para la vieja, otros para el viejo, una cosa que se da siempre en esto, ¿no? Y Ernesto no se llevaba muy bien con el viejo, claro. En el sentido de, no sé cuál, pero no había alguna cosa, siempre era con la vieja. La relación íntima y más importante era con la vieja. Llegaba carta y decía, llegó carta de Ernesto. Sí. Y a una juntarse carta, a leerla. Y a veces, como usted decía, no era una, sino que era una vez que llegaba, pero 3 seguidas, digamos. Entonces había que leerlas con fecha, ¿no? Decir, tal. Porque había estado en tal lugar, después en tal otro lugar, y al lugar que llegó había un consulado, y ahí llegaban las cartas, ¿no? Y bueno, y siempre era, bueno, algo nuevo, algo distinto, porque siempre con alguna cosa graciosa, ¿no? Se ve que él evitaba, en las cartas evitaba contar lo que no le había gustado o lo que había sido un problema. Sí contaba los temas populares, los temas de la gente, o lo que él había visto, o cómo lo había visto, ¿no? En cuanto a la situación de vida de la gente. De eso sí vos te ibas... Pero ya te digo, es un poco leyendo las cartas... Claro. Ahora, de entonces, es cuando vos te vas a dar cuenta de ese cambio que él iba teniendo, ¿no? En aquel momento yo, si vos me decís, si yo era consciente, no, para nada. Yo no sé mi vieja, mi viejo, si eran conscientes de ese cambio en las cartas. Yo no, yo me divertía porque era el hermano que estaba viajando y primero en moto y después en tren. Entonces... ¿Qué pasó ahí? O sea, cuando la cosa se puso intensa, digamos, cuando viró hacia el Che Guevara. ¿Qué pasó con los amigos? ¿Cómo se bueno, ahí cómo llegaba eso acá? El tema se puso complicado porque yo digo que el Che no es neutral. ¿Sí? Interesa, importa, se conoce, es una imagen conocida, pero no neutral. Y ahí comienza esa no neutralidad. Nosotros tuvimos en la calle Arauz, donde vivíamos, bombas, ametrallamientos, tiros. Evidentemente no era, digamos, una cuestión fácil. Tener un hermano que comienza a tener una actividad en la que está lesionando intereses muy importantes, también esos intereses importantes se revierten hacia otros lados donde vivíamos y ya empieza a haber, digamos, esta cuestión, ¿no?, de quienes lo quieren y de quienes lo denostan. Neutro, poco,
porque en general es como una imagen conocida, ¿no? Seguramente después de su asesinato, después de su muerte, comienza a ser más neutral porque ya, digamos, no está presente, aunque estén presentes sus ideas, no está él. Pero ahí empieza como a definirse, ¿no? Por eso yo digo, es una frase que ya la tengo como frase hecha, porque como muchas veces hay preguntas que se repiten, también vos al final vas encontrando frases para que definan esa pregunta, ¿no? Entonces cuando me preguntan qué significa ser hermano del Che, ya del Che, no de Claro. Ernesto, esto digo que es mi hermano de sangre y mi compañero de ideas, ¿sí? Es decir, yo fui militante, la Revolución Cubana fue un antes y un después para los jóvenes de los 60, y yo fui uno de esos jóvenes de los 60, además de ser hermano, de Che, es decir, que no puedo separar esas dos cosas, pero era así. Entonces, por ejemplo, hay parte de la familia que se llama Guevara y son muy cercanos que no quieren saber nada, Claro. ¿no? Nada que ver. De los hermanos no. Los hermanos todos hemos sido muy solidarios y hemos estado algunos con una posición más cercana o más militante y otros no, pero menos. ¿A ninguno de los hermanos le pareció mal? A ninguno. Mira dónde terminó, qué está haciendo. A nada, ninguno. no, Incluso yo estuve preso muchos años. Otros se fueron exiliados. O sea que a ninguno le fue gratis, ¿sí? Sin embargo, ninguno es que dijimos, claro, no puedes decir qué suerte, ¿no? Me metieron preso, pero yo no puedo decir que me metieron preso porque era hermano. Además, no sé si por ser hermano no me mataron o por ser hermano me trataron peor o me trataron mejor. Caí preso como un militante más de los miles, de los 10.000 que fuimos presos en aquella época. Es Ahora decir, en los 60 me imagino, para vos en el ámbito de la militancia, que fueras el hermano del Che era, digamos, una celebridad, eras prácticamente, ¿no? Aquí. Sí, lo que pasa es que después a medida que, depende de cómo era la situación, convenía o no convenía ser el hermano, Claro. ¿viste? O andar diciéndolo, Ajá. ¿no? Hubo una etapa en que mejor no decirlo. Mejor no decirlo. Entonces, pero nunca fue algo que no... Esto lo recuerdo, una vez, años después, muchos años después en Cuba, me junté con una sobrina, hija de Ernesto, Celia, Ajá. que es muy perfil bajo, no aparece nunca en ningún lado. Un hijo de Fidel, que también era perfil bajísimo, y yo. Y nos pusimos a hablar de lo que significaba para cada uno el ser hijo, hija y hermano, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que el que estaba pero frito en el horno era el hijo de Fidel. El que peor de los tres era el hijo de Fidel. Porque para Celia era un problema, porque ser hija de Che en Cuba era un problema. Para el hijo de Fidel directamente que no existía. No existía. Todo el tiempo tenía que ser otro. Era la seguridad, todo. No podía aparecer como el hijo de No Fidel. podía aparecer. Y para mí no. Para mí el problema era, los conflictos, ¿sí? Enfrentar el conflicto, pero no esconder o que no fuera o la mochila, digamos, ¿no? Él se va a Cuba, llega al gobierno, digamos, triunfa la revolución, viene a la Argentina a reunirse con Frondizi, pero no fue a ver a la familia, no se encontró con ustedes. No, porque nosotros fuimos para Punta del Este cuando se dio la... Claro. Entonces estuvimos allí la última vez que estuvimos los 7 juntos. Los 5 hermanos, mi vieja y mi viejo, más 2 tías y muchos amigos. Juntamos todos ahí en Punta del Este. Él después va a Montevideo. Su última jornada es en Montevideo, en una conferencia, da un discurso en una casa de la universidad, Paraninfo le llaman. Hay una foto de Allende con él ahí, en ese día. Ese día hay un atentado y a un profesor de la universidad lo matan. En ese día, cuando estábamos saliendo, no nos dice nada. Es como que ya al día siguiente regresaba para La Habana. Claro. No nos dice nada, pero había habido un acuerdo
con un enviado de Frondizi, que se llamaba Carretani, para arreglar una reunión con Frondizi, y queda reservado eso, casi te diría clandestino, ¿no? No clandestino porque era el presidente que lo estaba invitando, pero tan reservado que cuando llegan con la avioneta que bajan en San Fernando, quienes lo van a recibir son de la Casa Militar de la Presidencia, y no sabían. Y entonces que lo recibe se da cuenta, además viene verde olivo y con la barba. Entonces él llama a su jefe, ¿no? Y le dice, jefe, estamos recibiendo al Che Guevara, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Sí, el Che Guevara. No, y el presidente nos manda a buscarlo. Bueno, llévenlo a donde el presidente le dijo. Y van a la Quinta de Olivos. Claro. Y lo único que sabe ahí es que Elena, que es la mujer de Frondizi, le hace un bife chorizo. Eso es todo lo que se comenta. No, claro. Nunca, Ernesto del Che nunca escribió de qué se trató esa reunión. Y Frondizi dijo 2 o 3 cosas que está claro que no eran lo más importante, que había algo ahí que se conversó. Había un representante directo de Kennedy, que era Godwin, en la OEA, pero que no era el jefe de la delegación. Evidentemente, este hombre traía un mensaje directo para Cuba, a través de Che, a través de Ernesto, y que debe haber tenido algo que ver con el viaje para estar con Frondizi. Después de ahí él va para Brasil y se entrevista con Jânio Quadros, ¿sí? Y tiempo después hay un golpe que voltea a Frondizi y otro que voltea a Jânio Quadros, ¿no? Yo después con los años pensaba, bueno, suerte que no siguió viendo presidente, porque si no, claro. Iba a ser como el tipo de la yeta, mejor no venga. Mejor no venga. Vos decías que ibas viendo los cambios o iban percibiendo en las cartas cuando hay un giro, ¿no? Cuando lo encontrás en Cuba, ¿qué Che Guevara te encontrás respecto de el Ernesto, tu hermano que conocías, ¿no? Que habías compartido tanto con él? Y bueno, realmente había dos cuestiones que estaban juntas, pero eran 2. Una era la locura que era Cuba. Una cosa, llegar de la calle, colegio, fútbol, ¿sí? Revolución, pero en un país como Cuba era una cosa de locos. Llegamos al Hilton, era como si fuera el cuartel general de los barbudos, ¿no? De los que venían de la sierra, el Hilton. Pero a la vez estaba el Rolf Flynn y a la vez estaba otros que habían quedado ahí, algunos turistas. Entonces era un hotel recién hecho de la cadena Hilton y una cosa, tipos vestidos de verde, desastrosos, porque venían de la sierra, tirados durmiendo con una ametralladora, con que sea una cosa que no... De película. Hoy mismo, sí. Hoy mismo yo me acuerdo de aquello y son meses que pasamos ahí increíbles. Y a la vez dejaste un hermano y te encontrás un comandante. Está bien, ya las noticias, todo eso un poco te predisponían, pero no era lo mismo. ¿Cómo fue ese encuentro? O sea, ¿cómo habían combinado? ¿Él les había mandado avisar? No. Eso fue una cosa, Fidel, como en el gobierno de Batista había sido un gobierno, una dictadura muy sangrienta, había habido 20.000 muertos, torturados, había muchos exiliados. Y exiliados que eran del 26 de julio, que eran de la organización de Fidel. Entonces le encomienda a Camilo Cienfuegos, Fidel, claro, que flete un avión para recoger a determinados exiliados que estaban en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, y para que vayan a La Habana. Gente que consideraba importante para el nuevo gobierno. Y Camilo se pone en contacto con nosotros, no le dice nada a Ernesto, a Che, nos resuelve los problemas de papeles que teníamos, que el pasaporte, todo lo que teníamos que tener y demás, y entonces subimos al avión donde iban todos los cubanos que volvían para La Habana.
Y había algún otro, había un peruano, éramos poquitísimos los que no éramos cubanos que iban. Entonces después Camilo nos cuenta y nos dice que no le dijo, porque seguro que iba a decir que no. ¿Por qué iba a decir que no? Y porque eso era para los exiliados, no para la familia. Y que ya lo conocía, dijo. Y entonces, como me iba a decir que no, no le dije nada. Y cuando estaba llegando, le hablé y le dije, ahí está tu vieja y tu familia, ¿no? Y entonces, bueno, entonces el otro día, yo me acuerdo la foto, pero el otro día vi la película. Vi la película de cuando bajamos nosotros del avión y ese abrazo, ¿sí?, con la vieja, que no se terminaba nunca. Ajá. No se terminaba nunca. Está incluso el abrazo, él estaba con un puro, con un habano, ¿no? Entonces se ve el brazo de él ahí. Yo es que la vieja llorando, pues a la vieja no se le ve bien, pero le imagino. Y nosotros esperando que este abrazo interminable se terminara para poder saludarlo, ¿no? Y después, bueno, ahí en ese aeropuerto estaba toda la tripulación que vino a sacarse una foto, obvio, y estaba, bueno, Aleida, la mujer, Claro. que nos las presentó ahí, y bueno, de ahí ya partimos para donde habían decidido que estuviéramos, que era en el Hilton. ¿Qué te dijo cuando te vio ahí? Sí, la verdad que ni me acuerdo, porque para mí era mirarlo. Además me acuerdo, en casa era la cosa, digamos, económica estaba re mal. Entonces, viaje y me compran un traje. Yo hasta los 15 andaba de pantalón corto, mis primeros leones, como le llamábamos nosotros a los largos, ¿no? Y un traje. Entonces yo mismo miro la foto y veo que estoy como cuidando el traje, ¿no? Es decir que, y de ahí en adelante empecé a tratar de encontrarme con Ernesto y no con el Che. Ajá. ¿Y se Sí. pudo eso? Sí, Ajá. sí, sí. Lo que pasa es que era difícil porque delante de, como te contaba, Tudazo, no. No da para dudas. No daba. ¿Y él mantenía delante de los demás esa postura de comandante pese a estar con ustedes o relajó ahí? No, la postura de comandante era los demás hacia él. Ajá. Él era un tipo, digamos, muy duro, pero muy duro en las órdenes, no muy duro en la forma. O sea, un tipo muy duro en la disciplina, muy duro en lo que hay que hacer, no hay que hacer. Pero no en la forma, no era un tipo impositivo, digamos, pero los demás era el comandante, entonces la escolta que estaba con él, que la obligación era estar con él y cuidarlo, tenía que estar atento, o el periodista que venía y quería hacerle una pregunta o algo, era el comandante. Claro. Entonces era esperar que esto que dejara, que esto y estar solo con él para poder estar con Ernesto, ¿no? Uh-huh. Y él también, esto lo digo yo ahora, ¿no? Que me lo pienso por mí, que él también debía estar esperando el momento de poder conversar, distenderse. Claro, porque se reencuentra con la familia después de toda esa tremenda aventura que había sido la revolución, ¿no? Ahí se vuelve a encontrar con ustedes desde aquel día en que toma el tren. El que toma el tren. Desde que toma el tren del 53 hasta el 59, 6 años. Pero los últimos 2 y pico a los tiros. Entonces y además con los anuncios cada 2 por 3 de que lo había matado. O sea, ya el desembarco fueron eliminados todos el Fidel y todo lo que habían desembarcado. Nos llega una carta, tengo una foto de la carta, que esa carta por suerte la conservamos, que nos la tiran en la puerta de casa, y dice, más o menos la carta, tenía 7, gasté 2, me quedan 5. Y algo más dice, les mando un saludo, algo por el estilo, Tete. No, estoy bien, creo, Tete. Tete era el sobrenombre de Bebe, de chiquitito. Ajá. Entonces, para que no se enteraran, digamos, no firma Ernesto, no, Tete. ¿Sí? Porque lo hirieron cuando en el desembarco. Entonces, un poco lo que nos estaba queriendo decir, como si fueran los gatos, ¿no? Sí. 7 vidas. Tenía 7 vidas.
2 que le pegaron un tiro, me quedan 5, estoy bien, tete, ¿no? Pero cada 2 por 3 salían anuncios y había algo por el cual, digamos, ya empezaba a aparecer como alguien distinto. El médico argentino, el médico comunista, ya había, hasta que empecé a ver el Che, ¿no? Todos los demás, había uno que siempre es como, lo empezaban a seleccionar, yo no sé, parece ser que cuando estuvo en la cárcel en México, antes de la partida, antes de que se subiera, él ya había dicho algunas cosas, hecho algunas cosas como para que sobresaliera, además de ser el único argentino metido entre todos los cubanos, pero el hecho es que ya varias veces aparecía el tema de, bueno, fueron aniquilados, fueron muertos, y entre ellos un médico argentino. ¿Y cómo los tomaban ustedes? La posibilidad de que lo hubieran matado. Bueno, la primera vez fue un desastre, la segunda menos, y al último decía, bueno, vamos a esperar que venga una noticia. Claro. Porque siempre llegaba una noticia que eso, primero fue Matthews, un periodista, después Massetti, otro periodista. Entonces iban apareciendo, digamos, noticias. Otra vez vino Nicolás Guillén a nuestra casa y nos traía noticias. Pero esas noticias era, sí, están en la sierra, pero están bien, o sea, viven, combaten, pero no es que no son ciertas las noticias de la muerte, ¿no? Así que encontrarnos de nuevo fue una... Y ahí la vieja dice, cuando estábamos en el Hilton, no, esto es demasiado. A otro lado, esto es qué sé yo, un lujo. Nos manda uno que es el Comodoro. Y ya cuando llegamos al Comodoro, lo que nos muestran era un lugar donde había estado María Félix. Entonces, un lugar, era, digamos, bajamos, no sé, un grado de lujo nada más. Un grado. ¿Y ahí se reunieron con Ernesto, con el Che? Sí, la primera fue en el Hilton. Y ahí lo primero que viene también Camilo, que ahí es cuando nos dice esto de por qué él no le había dicho nada. Y viene a conocer a la familia del amigo, porque el único tipo con el que era, yo he escuchado cosas de la sierra de ellos dos por a través de radio, haciendo chistes, o sea, eran 2 tipos increíbles, ¿no? en su relación. Y nos viene Camilo un poco a hurgar, ¿no? A conocer, a ver cómo era la familia, a ver cómo... Y ahí nos encontramos con él. Después fuimos hasta Santa Clara y hasta el Escambray. Él se tiene que volver, pero fuimos hasta ahí. Después al Comodoro venía, alguna vuelta vino. Yo estaba, mi viejo no quería saber nada, pero estaba emperrado que quería subirme en helicóptero, porque él vino una vez en helicóptero. Digo, bueno, llévame en helicóptero. Bueno, pero el viejo no, nada. N.O. No pude subir el helicóptero. Te quedaste con las ganas. ¿Y fueron cuántos días de compartir ahí con él? No, estuve 3 meses, estuvimos 3 meses. Mi viejo volvió antes. Un poco no, tuvo que volver antes. ¿Por alguna discusión con él? Sí, algunas cositas que no fueron de las mejores. Que el viejo era un tipo muy particular. Siempre estaba a la búsqueda de algún negocio, a la búsqueda de a ver qué. No entendió de verdad qué es lo que estaba pasando. ¿No era el lugar para buscar un negocio? No. La Revolución Cubana. Ni el momento, ni el lugar. ¿Y lo corrió el Che? ¿El Che le dijo que se fuera? Bueno, yo no hay documentación sobre esto, ¿no? Pero después de un par de cosas que sucedieron, él se fue. Entonces uno dice, bueno, si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es perro. Y sabiendo de la relación y sabiendo de la posición que mi viejo tenía, y no hay ninguna duda que no se lo bancó. O sea, dijo. Juan, había habido falsos avisos de la supuesta muerte de tu hermano. ¿Y cómo es cuando fue real? Bueno, obviamente que había
un lapso muy largo, ¿no? Porque fue del año 65 que él deja el gobierno, larga las cartas que larga a Fidel, a la familia, a la mujer, a los hijos y a nosotros. Y después empiezan noticias, pero lo único que Fidel, bueno, hace el anuncio y lee esa carta en la cual el Che dice que deja su nacionalidad de cubano y que nada lo ata más que todo lo que la admiración que tiene por Fidel y etcétera, pero que lo saca de cualquier situación en la que él estuviera en relación con el gobierno cubano. Digamos que lo que hace es despejar una situación que pueda ser conflictiva para el gobierno. Desde ese momento al 67, nosotros no tuvimos ninguna noticia de dónde estaba, más que las cosas que aparecían, que eran cualquier cosa, que había estado en Dominicana, que había estado acá, que había estado allá, no se sabía. Es decir, era absolutamente reservado su movimiento, tanto lo que fue al Congo, que fueron muchos años después que se supo lo del Congo, incluso cuando lo de Bolivia, no se sabe todavía abiertamente que él había estado antes en el Congo. Eso se desclasifica, por decir de alguna manera, mucho tiempo después. Entonces, era evidente que en algún lado estaba, ¿no? Incluso mi vieja muere en el 65. O sea, mi vieja muere sin saber dónde está él. Claro. Y era una de las preocupaciones. Los dos militantes éramos mi vieja y yo, ¿no? Digamos que la Revolución Cubana produce esto en los 60. Mi vieja estaba en lo que era el Malena, que eran los Viñas y otra gente, el que fue vicepresidente de Frondizi, claro, Gómez. Y yo estaba dentro de un grupo que se había abierto, el Partido Socialista. Y cuando ocurre lo de Bolivia, ¿dónde estabas vos? Yo estaba trabajando en ese momento en un reparto de productos lácteos. En aquella época Mendiclin no era de la empresa que es ahora, era una empresa que había juntado dos partes, una que era Gándara y la otra Mendiclin, y tenían una distribuidora que se llamaba Lactona. Y yo trabajaba de ayudante, después yo fui repartidor, después fui camionero ahí. Pero estaba trabajando de ayudante, salíamos muy temprano, en la madrugada, y bueno, me encuentro con el diario. Y me tuve que aguantar desde ese momento del diario hasta terminar el trabajo, carburando la cabeza porque estaba la foto. Y yo desde que vi esa foto dije, para mí era cierto. ¿Qué sentiste cuando la viste? Cuando viste la foto y lo sentiste. Un cimbronazo, sí. Si bien... Digo, después de haber tantos falsos avisos, ¿no? Claro, pero si bien uno puede decir, bueno, todo tipo, esto lo decía yo el otro día, ¿no? Todo dirigente, todo revolucionario se expone, y eso quiere decir que o va a triunfar o va a morir, ¿sí? Eso no quiere decir que te dé lo mismo. O sea, no quiere decir que, bueno, ese riesgo que uno sabe que tu hermano va a pasar, que te dé lo mismo que ese riesgo al final terminó siendo una muerte real. O que todas las veces que te dijeron... Pero hay cierta preparación, sin duda la hay. Es decir, no es lo mismo que te agarre un auto a alguien y está perfecto y de pronto no. Hay como decir, bueno, hay un peligro y es como que internamente hay algo que te prepara que el choque no sea tan violento. Juan, pero que fue violento, fue claro, violento. Claro. Y cuando han pasado los años y los ves, por un lado, al mito político y al Che de las remeras y las banderas, y que aparece casi convertido en una imagen de marketing muchas veces, ¿no? ¿Cómo vivís eso? Bueno, yo creo que eso tiene, digamos, primero te digo qué explicación le doy yo y después te digo cómo lo vivo, porque tiene que ver con la explicación, ¿no? Es decir, yo creo que para hacerte la historia tal, cuando lo asesinan y aparece el dato, mi hermano Roberto sube a una avioneta con la gente
de la revista Gente, con uno de los periodistas, que aún es periodista, y van hasta Valle Grande, hasta Bolivia. El objetivo de él, obviamente, es reconocer si es que realmente era él el muerto. No le muestran cuerpo, le dicen que no hay cuerpo, le dicen que quemado, que incinerado, que tal, pero no vuelve a Buenos Aires. Incluso está con Obando, con el jefe del ejército en La Paz, lo mismo le dice Obando, y después nos avisan desde Cuba que ellos han llegado a la conclusión de que efectivamente era. Y Roberto viaja a Cuba, y ahí se entrevista con Fidel, y también entonces él llega a esa misma conclusión de que sí, que efectivamente era Ernesto. Pero está claro que la idea era, no hay cuerpo, no hay más Che, se acabó. Sin embargo, como dice Galeano, el nacedor, ¿no? Vuelve a nacer, vuelve a crecer, vuelve a nacer, vuelve a crecer. Entonces hay una razón que creo que es un sustrato social, sustrato de la juventud, de la rebeldía, del que piensa y hace lo que piensa, del tipo que tiene valores, ¿no? Que eso, de alguna manera, va haciendo que el interés o la intención de ningunear y de que no esté presente, la va rompiendo. Luego, entonces, viene el deformarlo, manipularlo, lo que sea, pero ya con algo que crece. Y después viene lo siguiente. Todo comerciante que quiere hacer unos pesos va a buscar un buen producto para el mercado, ¿no? Entonces, pues llegas a la conclusión, este es un buen producto para el mercado. Claro. El tema es por qué sigue estando presente. Yo hace poco, y mañana estoy presentándolo, un libro que se llama Mi hermano Che, que es una casualidad como sale. Después si crees te cuento por qué, pero es una casualidad. Ese libro está traducido en 10 idiomas. Yo no soy escritor y no soy conocido, porque hasta en el coreano, checo, árabe, tú decís, bueno, ¿quién es? Es el Che. Entonces, lo mismo, por ejemplo, me invitan desde los Países Vascos para hacer una recorrida, porque nosotros venimos de una familia vasca, y cuando yo les pregunto, pero yo, bueno, no, es el Che, ¿no? Sí, bueno, en realidad, es el Che. Entonces digo, bueno, hay algo que va mucho más allá que el tema mercantil, que el tema de que es un objeto digamos, de transacción. En realidad es un objeto de transacción porque vivimos en una sociedad en la que lo que vale se vende y si le puedo sacar un dividendo se lo saco. Pero de fondo es por qué, ¿no? Yo por lo menos en el último tiempo que he estado dando charlas y en distintos lugares y demás, he llegado a la conclusión de que esa imagen que está ahí arriba tiene un porqué, ¿no? Cada uno le pone adentro el porqué, pero tiene un porqué.